Adrián Vidal creía que cualquier problema, por complejo que fuera, podía resolverse con la estrategia adecuada y capital suficiente. Era una filosofía que lo había convertido en multimillonario a los 35 años. Podía orquestar adquisiciones hostiles, predecir fluctuaciones del mercado y construir imperios corporativos a base de planos y ambición. Pero había un problema, que su formidable intelecto y sus recursos ilimitados no habían logrado resolver. El profundo y resonante silencio de su hijo de 6 años, Lucas. La mansión Vidal, un monumento de cristal y arte minimalista en lo alto de la ciudad, era un lugar de orden estéril y perfecto. Pero desde la muerte de su esposa, Amelia, hace un año, también se había convertido en un lugar de quietud profunda. No era un silencio de paz, sino una quietud pesada y sofocante centrada en el niño que se movía por sus vastos pasillos como un fantasma. Lucas no había dicho una sola palabra en un año, ni una. No lloraba, no reía, simplemente existía, sus ojos grandes y sombríos, observando el mundo con una pena demasiado honda para un niño. Su único compañero era un pequeño y gastado modelo de coche descapotable azul, el mismo modelo que conducía su madre. Lo sostenía en la mano durante horas, deslizando sus ruedas sobre suelos pulidos y alfombras caras. Un ritual silencioso de recuerdo. Adrián había intentado de todo. Los mejores psicólogos infantiles, renombrados terapeutas del habla e incluso gurús holísticos. Nada funcionó. Lucas permanecía encerrado en su mundo mudo, y Adrián, un hombre que dirigía salas de juntas con mano de hierro, se sentía completa y desesperadamente impotente. «Tiene que haber una solución lógica», dijo Adrián una mañana, paseándose por su vasta oficina. Le hablaba a su sufrido asistente, Javier, un hombre que había visto a Adrián a través de guerras corporativas, pero nunca lo había visto tan perdido. «Señor, con el debido respeto, el duelo no es un problema de negocios», dijo Javier con suavidad. «No responde a proyecciones trimestrales. Todo responde al estímulo adecuado, Javier», replicó Adrián, con la voz afilada por la frustración. «Los datos son claros». El silencio de Lucas comenzó con la pérdida de su madre. La variable que necesitamos reintroducir es una presencia maternal, una fuerza estabilizadora y protectora. Javier levantó una ceja escéptica. «Señor, ¿no estará sugiriendo?» «Lo estoy. Es un experimento, una evaluación altamente controlada para encontrar una candidata adecuada». «¿Una candidata para qué, exactamente?», preguntó Javier, temiendo ya la respuesta. «Para el papel de mi esposa y madre de Lucas», afirmó Adrián, como si estuviera discutiendo la contratación de un nuevo director financiero. «Traeremos a varias candidatas. Cada una pasará un día interactuando con Lucas. Monitorearemos la interacción, evaluaremos la conexión y seleccionaremos a la que demuestre la mayor aptitud para el puesto». Javier lo miró, sin palabras por un momento. «Señor, ¿planea celebrar audiciones para encontrar una nueva madre para su hijo?» «Es el método más eficiente», dijo Adrián, perdiéndose por completo el horror humano de la idea. «Yo proporcionaré la oportunidad. Ellas proporcionarán el rendimiento. La mejor candidata gana el contrato». «¿El contrato es el matrimonio?», preguntó Javier. «Precisamente. Encuéntrame a 5 candidatas. Se aplican los criterios habituales. Inteligentes, elegantes, de un entorno respetable. Y Javier, asegúrate de que sean fotogénicas. La imagen pública es importante». Mientras Javier salía de la oficina, sacudiendo la cabeza con incredulidad, una mujer empujó silenciosamente un carrito de limpieza por el pasillo. Era Aileen, una de las empleadas de la mansión. Tenía 20 y tantos años.
ojos amables y observadores, y un comportamiento tan tranquilo que a menudo pasaba desapercibida. Llevaba trabajando en la mansión 6 meses y, en ese tiempo, había visto la tristeza silenciosa del niño más claramente que nadie. Nunca intentó hablar con Lucas. Todo el mundo sabía que no respondía, pero a veces dejaba un pequeño animal de origami perfectamente doblado en una mesa por la que sabía que él pasaría. Un cisne un día, un zorro al siguiente. Era un pequeño reconocimiento silencioso. Una forma de decir, te veo. Esa mañana, mientras desempolvaba la gran sala de estar, vio el pequeño coche de juguete azul tirado de lado debajo de un gran sillón. Una de sus diminutas ruedas de plástico se había roto. Aileen miró a su alrededor. Vio que nadie la observaba y recogió con cuidado el coche y la rueda rota. Los guardó en el bolsillo de su delantal. Su expresión suave con una simpatía que no necesitaba palabras. 3 días después, comenzó el experimento. 5 mujeres, cada una más deslumbrante que la anterior, llegaron a la mansión. Adrián las reunió en el salón principal, donde se dirigió a ellas con la profesionalidad distante de un CEO que lanza un nuevo producto. «Señoritas, gracias por venir», comenzó, su postura rígida. «El objetivo de hoy es simple. Cada una tendrá tiempo para interactuar con mi hijo, Lucas. Yo estaré observando. Su objetivo es establecer una conexión positiva. La evaluación se basará en su capacidad para atraerlo». Las 5 mujeres asintieron, sus expresiones una mezcla de ambición y encanto practicado. Estaba Serafina, una influencer con 1 millón de seguidores, que ya estaba encuadrando la decoración de la mansión para una posible historia de Instagram. Cassandra, una actriz especializada en papeles familiares, tenía una sonrisa tan perfecta que parecía haber sido calibrada profesionalmente. Victoria era una mujer de negocios ambiciosa, que veía esto como la fusión definitiva. Genevieve era una historiadora de arte, y Brielle era una mujer burbujeante y enérgica, que parecía considerar todo el asunto como un juego divertido. Todas eran hermosas, inteligentes y completamente despistadas sobre la realidad del dolor de un niño. Serafina fue primero. Se acercó a Lucas, que estaba sentado en el suelo. «Hola, amiguito», dijo, su voz demasiado brillante. Sacó su teléfono. «¿Qué tal si nos tomamos una selfie mona para mis seguidores? Les encantarías, adorable». Lucas ni siquiera levantó la vista. Simplemente continuó su rastreo silencioso. La sonrisa de Serafina flaqueó por un segundo antes de que volviera a intentarlo. Permaneció insensible. Después de 5 minutos de conversación unilateral sobre métricas de participación, Serafina se retiró, derrotada. Cassandra fue la siguiente. Se acercó con la gracia ensayada de una madre de película. «Hola, Lucas», dijo en voz baja, sentándose en el suelo cerca de él, pero no demasiado cerca. «Tengo un cuento para ti». Comenzó a recitar un cuento infantil clásico. Era una intérprete brillante, pero no le estaba hablando a Lucas. Estaba actuando para él. No reaccionó. Victoria intentó un enfoque diferente, el de mujer de negocios. «Lucas», dijo, su tono nítido y directo, «tengo una proposición para ti. Si me muestras cuál de estos juguetes es tu favorito, autorizaré la compra de 3 nuevos. Es una situación en la que todos ganan». Lucas continuó ignorándola, completamente impasible ante la oferta de una adquisición de juguetes apalancada. Durante toda la mañana, Adrián observó desde su oficina a través de cámaras discretamente colocadas, su frustración aumentando.
Las candidatas estaban fallando. Sus métodos eran de libro de texto, pero su conexión era inexistente. Veían a Lucas como un objetivo a ganar, no como un niño pequeño ahogándose en la tristeza. Mientras tanto, Aileen se ocupaba de sus deberes, limpiando las habitaciones del piso superior. Cuando entró en el dormitorio de Lucas para ordenar, vio el pequeño coche azul en su mesita de noche, todavía con la rueda rota. Había intentado arreglarlo con pegamento, pero no había aguantado. Cogió el coche y bajó a la cocina, un lugar que sabía que estaría vacío mientras el experimento estaba en curso en el salón. Encontró un pequeño alfiler de metal en un kit de costura y, usando el calor de la llama de la estufa, fundió con cuidado el plástico de la rueda y el eje, uniéndolos de nuevo. No era una reparación perfecta, pero era fuerte. La rueda podía girar de nuevo. Más tarde, mientras limpiaba el salón principal, vio a Lucas sentado solo en un rincón, mientras Brielle, la burbujeante, intentaba atraerlo haciendo malabares con almohadas decorativas. Lucas estaba, como de costumbre, en su propio mundo. Aileen pasó junto a él y, sin decir una palabra, colocó discretamente el coche azul, reparado en el suelo justo delante de él. No lo miró, no dijo su nombre. Simplemente dejó el coche allí y continuó su trabajo, limpiando una mesa cercana. Lucas dejó de rastrear. Sus ojos se posaron en el pequeño coche azul. Lo recogió. Su pequeño pulgar recorrió la rueda reparada. La giró. Funcionó. Levantó la vista, su mirada escudriñando la habitación. Las modelos estaban ocupadas tratando de llamar la atención de su padre, pero sus ojos encontraron a Aileen, que ahora estaba en el otro extremo de la habitación, de espaldas a él, puliendo en silencio un marco de plata. Por primera vez en todo el día, un destello de algo, una chispa diminuta, casi imperceptible, de conexión, apareció en los ojos sombríos del niño. Adrián, mirando en su monitor, vio a Lucas recoger el coche y girar la rueda. Frunció el ceño, confundido. Estaba seguro de que la rueda se había roto. Rebobinó las imágenes de seguridad, pero el ángulo era incorrecto. Todo lo que podía ver era Aileen moviéndose en el fondo, un borrón de movimiento. Lo descartó como algo sin importancia. Su atención volvió a los fracasos en curso de las candidatas. No tenía idea de que la prueba que había diseñado con tanto cuidado ya había sido ganada, no por una de las candidatas que había elegido, sino por la mujer invisible que no había visto un problema a resolver, sino un pequeño juguete roto que necesitaba ser arreglado. La tarde transcurrió. Un desfile lento y doloroso de conexiones fallidas. Genevieve, la historiadora de arte, intentó atraer a Lucas, analizando las esculturas del jardín. «Verás, Lucas», explicó, señalando una pieza abstracta de bronce. «El artista aquí está explorando la fragmentación del yo en una sociedad postindustrial. Es una metáfora del aislamiento que todos sentimos». Lucas, completamente desinteresado en la angustia postindustrial, continuó deslizando su pequeño coche azul por el borde de mármol de una fuente. Para él, la escultura era solo una cosa de metal, con forma divertida, que probablemente estaba fría al tacto. Finalmente, fue el turno de Brielle. Irrumpió en la sala con la fuerza de un cañón de confeti, su energía casi sobresaltante. «De acuerdo, Osito Lucas, a jugar», gorjeó, sacando una bufanda de colores brillantes. «Vamos a aprender a hacer malabares. Es súper divertido, te lo prometo». Comenzó a lanzar la bufanda al aire, sus movimientos alegres y exagerados. Lucas, sin embargo,
Pareció encogerse ante su abrumador entusiasmo. Apretó su coche azul con más fuerza y se giró, creando una pequeña pared invisible a su alrededor. Brielle, sin desanimarse, intentó que se uniera. Su voz se hizo más fuerte y más insistente. «Vamos, es fácil. Solo lanza y atrapa. Lanza y atrapa». En su enérgico intento de incluirlo, se acercó demasiado. Su brazo agitado golpeó accidentalmente el coche azul de la mano de Lucas. Se deslizó por el suelo pulido, deteniéndose a varios metros de distancia. Lucas se congeló. Todo su cuerpo se puso rígido. Su labio inferior tembló y sus ojos, abiertos por un pánico silencioso y profundo, se fijaron en el coche de juguete tirado en el suelo. No hizo ningún ruido, pero la tensión repentina en la habitación fue ensordecedora. «Uy», dijo Brielle, su sonrisa flaqueando. «No te preocupes, podemos cogerlo». Pero el daño estaba hecho. La conexión, frágil como un hilo de araña, había sido cortada. Lucas se levantó, caminó hasta un rincón lejano de la habitación y se sentó de espaldas a todos. El experimento había terminado oficialmente y de manera espectacular. Adrián, que había visto desarrollarse toda la escena en su monitor, sintió una rabia fría y familiar crecer en su pecho. Era la rabia de una estrategia fallida, de una inversión mal calculada. Presionó el botón del intercomunicador de su escritorio, su voz cortante y desprovista de emoción. «Javier, la evaluación ha concluido. Por favor, escolta a las candidatas fuera». Unos minutos más tarde, las 5 mujeres se reunieron de nuevo en el salón. Adrián entró, su postura tan rígida e inflexible como una columna de mármol. «Señoritas», dijo, su voz sin dejar lugar a discusión. «Gracias por su tiempo. Su participación ha sido educativa. Javier se encargará de su compensación». No ofreció una explicación. No dijo quién había ganado o perdido. Simplemente las despidió. Como lo haría con un equipo cuyo proyecto no había cumplido sus objetivos. Serafina parecía ofendida. Victoria parecía molesta por la pérdida de su valioso tiempo, y Brielle solo parecía confundida. Fueron escoltadas fuera, dejando la mansión para volver a su silencio pesado y sofocante. «Bueno, eso fue un fracaso categórico», dijo Adrián, aflojándose la corbata mientras Javier volvía a entrar en la oficina. «Quizás la metodología fue defectuosa, señor», sugirió Javier con cuidado. «La metodología fue sólida», espetó Adrián. «Las candidatas eran defectuosas. Ninguna de ellas entendió el objetivo fundamental». «¿Y cuál era el objetivo, señor, si se me permite preguntar?» «Formar un vínculo genuino», dijo Adrián, paseándose por la habitación. «Ver más allá del problema y conectar con la persona». Todas lo trataron como un acertijo a resolver o un premio a ganar. Ninguna de ellas simplemente lo vio. La ironía de sus propias palabras se perdió por completo en él. Mientras lamentaba la incapacidad de las candidatas para ver a su hijo, permanecía completamente ciego a la única persona que sí lo había visto. Momento de reflexión. La estrategia lógica y costosa de Adrián falló. ¿Crees que la empatía genuina es una habilidad que se puede contratar con dinero? Comenta tu opinión. Si te está gustando cómo se desarrolla esta historia, por favor, dale a me gusta y suscríbete. El lenguaje del silencio. Durante los días siguientes, un ambiente pesado se instaló en la mansión. Adrián se lanzó a su trabajo con una sed de venganza, sus días un borrón de llamadas en conferencia y análisis de mercado. Pero por primera vez, su trabajo se sentía como un escape, no como un propósito. El silencio en la casa parecía más fuerte, más acusatorio.
Aileen continuó su trabajo con la misma eficiencia silenciosa de siempre. Vio el nuevo peso sobre los hombros del señor Vidal, la tristeza más profunda en los ojos del pequeño Lucas. Sabía que las audiciones habían fracasado y le dolía el corazón por el niño que había sido tratado como un proyecto. Encontró pequeñas formas de ofrecer consuelo silencioso. Una tarde, mientras limpiaba la vasta biblioteca, notó que Lucas estaba sentado en uno de los grandes sillones de cuero, sus pequeñas piernas colgando lejos del suelo. Sostenía su coche azul, pero no jugaba con él. Simplemente lo sostenía, mirando al espacio. Se suponía que Aileen estaba desempolvando los estantes altos, pero en su lugar fue a un estante inferior y sacó un libro grande y bellamente ilustrado sobre pájaros. Se sentó en el suelo, a una distancia respetuosa de Lucas, y comenzó a pasar lentamente las páginas, sin decir una palabra. Simplemente miró las imágenes, los colores vibrantes de una guacamaya, la majestuosa extensión de las alas de un águila. Lucas no se movió de su silla, pero sus ojos, que habían estado fijos en un punto distante, se desviaron lentamente hacia el libro. La observó pasar las páginas, su expresión indescifrable. Aileen no lo miró, no intentó atraerlo. Simplemente compartió el acto silencioso de mirar algo hermoso. Después de unos minutos, cerró el libro, lo volvió a colocar en el estante y continuó con su trabajo, dejándolo en paz. Adrián, inquieto e incapaz de concentrarse, había estado deambulando por la mansión. Iba de camino al gimnasio, cuando pasó por la biblioteca. Se detuvo en el umbral, escondido en las sombras del pasillo, y observó toda la escena. Vio a Aileen con el libro. Vio el cambio en la mirada de Lucas. Vio la conexión tranquila y pacífica que se había establecido sin una sola palabra. Era todo lo que había intentado orquestar con su circo de 5 candidatas, y estaba sucediendo de forma natural, sin esfuerzo, entre su hijo mudo y su empleada de limpieza invisible. Sintió una extraña y perturbadora mezcla de emociones. Estaba confundido. ¿Por qué Lucas respondía a ella? Estaba intrigado. ¿Qué poseía ella que sus candidatas elegidas a mano y cualificadas carecían? Y, si era honesto consigo mismo, sintió una punzada de algo que se sentía peligrosamente parecido a la envidia. Ella había traspasado los muros del silencio de su hijo de una manera que él nunca pudo. No interrumpió. Simplemente observó por otro momento. Luego, se dio la vuelta y se fue. La imagen de la mujer y el niño en la tranquila biblioteca se imprimió en su mente. Esa noche, Adrián no podía dormir. Se encontró en la cocina a las 2 de la madrugada, un lugar al que rara vez entraba, mirando fijamente el refrigerador brillante y vacío. Era un hombre que lo tenía todo, pero en ese momento, todo lo que sentía era una profunda carencia. «¿Señor Vidal?» Se giró, sobresaltado. Aileen estaba parada junto a la entrada de servicio, sosteniendo una pequeña bolsa. Iba de salida. Su turno había terminado horas antes, pero se había quedado hasta tarde para terminar una limpieza profunda de las despensas. «Lamento molestarlo, señor», dijo, con los ojos bajos. «Está bien», dijo él, su voz más áspera de lo que pretendía. «¿Qué sigues haciendo aquí?» «Terminando, ya me iba». Un silencio incómodo cayó entre ellos. Él era el multimillonario CEO. Ella era la empleada de limpieza. No tenían un lenguaje común, ni un mundo compartido. Sin embargo, después de lo que había visto en la biblioteca, no podía dejarla ir sin más. «Estuviste leyéndole antes», afirmó Adrián, las palabras sonando más como una acusación
que como una pregunta. Aileen levantó la vista, su expresión tranquila. Estaba mirando un libro, señor. Lucas estaba en la habitación. A él no le gusta que le lean, dijo Adrián, cruzando los brazos, con un tono defensivo en su voz. No le estaba leyendo, corrigió Aileen con suavidad. Solo estaba mirando las imágenes. A veces, cuando las cosas son demasiado ruidosas en tu cabeza, es agradable mirar algo tranquilo. Su simple sabiduría lo tomó por sorpresa. Era una comprensión perfecta e intuitiva del estado mental de su hijo. Algo que ninguno de los psicólogos caros había articulado tan claramente. Antes de que pudiera responder, una voz severa cortó la quietud de la cocina. Aileen, ¿qué significa esto? Deberías haberte ido hace una hora. Era la señora Romero, la jefa de limpieza, una mujer que dirigía la mansión con precisión militar, y veía cualquier desviación del protocolo como una afrenta personal. Había entrado por el pasillo principal, su expresión una máscara de desaprobación al ver a Aileen hablando con el señor Vidal. «Me disculpo, señora Romero», dijo Aileen, su actitud volviéndose inmediatamente más formal. «Me quedé hasta tarde para terminar las despensas». «Y ahora está molestando al señor Vidal», dijo la señora Romero, con la mirada afilada. «El personal no debe interactuar con la familia a menos que se le hable directamente. Usted conoce las reglas». «Está bien, Elena», dijo Adrián, su voz repentinamente firme. El uso de su nombre de pila fue una afirmación sutil, pero clara de su autoridad. La postura rígida de la señora Romero se suavizó ligeramente. «Yo le pedí que se quedara», mintió Adrián con suavidad. «Necesitaba discutir el horario de Lucas con ella». La señora Romero parpadeó, completamente desconcertada. Aileen lo miró, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿El horario de Lucas?», tartamudeó la jefa de limpieza. «Sí, Aileen tiene una presencia muy tranquilizadora. He notado que Lucas está más calmado cuando ella está cerca. Quiero que ajuste su rotación de limpieza para estar en este piso durante las tardes, cuando él regresa de su terapia». Fue una decisión tomada en el momento, un impulso nacido de un instinto protector que ni siquiera sabía que tenía. La estaba defendiendo. Él, que nunca había prestado atención a la política interna del personal, estaba interviniendo en nombre de la tranquila empleada de limpieza. «Por supuesto, señor», dijo la señora Romero, recalibrando rápidamente. «Haré los arreglos necesarios de inmediato». Le lanzó a Aileen una última mirada confusa antes de retirarse a la casa principal. Otro silencio pesado llenó la cocina. Aileen lo estaba mirando, su expresión una mezcla de shock y total confusión. «Gracias, señor», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Pero no tenía que hacer eso. «La señora Romero es una criatura de hábitos», dijo Adrián, descartándolo con un encogimiento de hombros. «A veces olvida quién está realmente a cargo». La miró y, por primera vez, no solo estaba viendo a una empleada. Vio a la mujer que sabía compartir el silencio, a la mujer a la que acababa de defender inexplicablemente. «Eres buena con él», dijo, las palabras sintiéndose inadecuadas. «Es un niño dulce», respondió ella simplemente. «Solo extraña a su mamá». La mención directa y honesta del nombre de Amelia fue como un golpe físico. Ya nadie hablaba de ella con tanta claridad. Usaban eufemismos. Desde el incidente, después de su pérdida. Pero Aileen lo dijo con una tristeza suave y objetiva que era a la vez dolorosa y extrañamente reconfortante. Él no sabía qué más decir. Él, el maestro de la negociación y el mando, estaba completamente fuera de su elemento. «Bueno», dijo finalmente, volviendo a su caparazón formal. «Asegúrate de que Javier reciba tu nuevo horario». «Buenas noches, Aileen». «Buenas noches, señor». Salió de la cocina, dejándola sola en la habitación brillante y estéril. Aileen se quedó allí por un largo momento,
completamente desconcertada por los acontecimientos de los últimos 10 minutos. Su jefe, el frío y distante señor Vidal, no solo la había notado, sino que la había defendido y ascendido al papel no oficial de compañera silenciosa de su hijo. Ella no sabía lo que significaba, pero mientras salía a la fresca noche, tuvo la clara sensación de que su trabajo en la mansión Vidal estaba a punto de volverse mucho más complicado. ¡Momento de interacción! Adrián mintió para proteger a Aileen, y el silencio de Lucas se rompe por una mujer a la que pagaba para limpiar. ¿Crees que Adrián está haciendo lo correcto al mezclar su vida personal con su negocio? ¿O está cometiendo un error fatal? La arquitecta del corazón. El nuevo horario comenzó el lunes siguiente, y el cambio en el ambiente de la mansión fue sutil, pero inmediato. La presencia de Aileen en el piso principal era una fuerza tranquila y constante. Ella llegaba a primera hora de la tarde, justo cuando Lucas regresaba de sus sesiones de terapia, y comenzaba sus deberes en las habitaciones que rodeaban el salón principal. Nunca se inmiscuía, nunca iniciaba una conversación con el niño. Simplemente estaba, y Lucas, en su mundo silencioso, se dio cuenta. Adrián observaba en sus monitores de seguridad cómo su hijo, que solía retirarse a su habitación al volver a casa, comenzaba a quedarse en la sala de estar. Se sentaba en la gran alfombra, con el coche azul en la mano, y observaba a Aileen moverse por el espacio. Vio la forma en que desempolvaba el gran piano sin hacer ruido, la forma en que organizaba los libros en los estantes con un cuidado suave y metódico. Una tarde, Aileen estaba regando las grandes plantas en macetas cerca de las ventanas. Lucas, desde su lugar en el suelo, observó cada uno de sus movimientos. Después de un momento de lo que pareció una profunda consideración, recogió un pequeño bloque de madera roja de su cofre de juguetes, caminó lentamente hacia donde ella estaba trabajando y lo colocó en el suelo junto a ella. Luego, igual de silenciosamente, regresó a su alfombra. Aileen no reaccionó de inmediato. Terminó de regar la planta. Luego se agachó lentamente y recogió el bloque. Lo sostuvo por un momento. Luego miró a Lucas. Él la estaba mirando, su expresión indescifrable. Ella le dio una pequeña sonrisa, casi imperceptible. Colocó el bloque en el bolsillo de su delantal y continuó con su trabajo. En su oficina, Adrián rebobinó las imágenes 3 veces. Era la primera vez en un año que Lucas había ofrecido algo voluntariamente a otra persona. Era un gesto de confianza, un pequeño puente construido a través de un vasto abismo de silencio, y se lo había ofrecido a la empleada de limpieza, una mujer a la que había contratado basándose en una verificación de antecedentes mínima. Una mujer que, según su expediente, no era más que una limpiadora ordinaria. Su mente lógica y orientada a los negocios exigía más información. «Javier», dijo en el intercomunicador de su oficina, «necesito que hagas una verificación de antecedentes completa de Aileen, la empleada de limpieza». «¿Una verificación de antecedentes completa, señor? ¿Hay un problema de seguridad?» «No es un problema de seguridad», dijo Adrián, aunque no estaba del todo seguro de lo que era. «Es una evaluación de personal. Quiero saber todo. Empleo anterior, educación, familia, todo». A la tarde siguiente, Adrián estaba en el gimnasio de su casa, tratando de quemar su energía inquieta en la cinta de correr, cuando escuchó un sonido inusual proveniente del piso principal. Risas. Era débil, pero era inconfundiblemente el sonido de la risa de un niño. Detuvo la máquina, con el corazón latiendo con fuerza,
y se dirigió rápidamente al salón. La escena que lo recibió lo detuvo en seco. En el centro de la vasta sala, impecablemente decorada, se había erigido un caótico y magnífico fuerte de almohadas. Estaba hecho con los caros cojines de seda de los sofás, cubierto con mantas de cachemira y anclado por pesados libros de arte. Y desde dentro de la estructura improvisada, lo escuchó de nuevo. Otra suave risita de Lucas. Se asomó al fuerte. Lucas estaba sentado en el centro, con el rostro iluminado por una alegría que Adrián no había visto desde antes de la muerte de Amelia. Frente a él estaba Aileen. Sostenía uno de sus animales de origami, una pequeña rana de papel, y la hacía saltar por el suelo. Lucas extendió una mano tentativa y empujó suavemente la rana. Luego miró a Aileen y se rió de nuevo. Adrián se quedó allí, escondido junto al umbral, una tormenta de emociones en conflicto luchando dentro de él. Él, que podía dirigir una sala de juntas de ejecutivos endurecidos, se sintió como un intruso en ese pequeño y sagrado espacio de alegría simple. Era la primera vez que escuchaba a su hijo reír en un año, un sonido que pensó que nunca volvería a escuchar. Y había sido provocado no por un terapeuta o un juguete especializado, sino por una empleada de limpieza con una rana de papel en un fuerte de almohadas. ¿Qué significa este desastre? La voz aguda de la señora Romero cortó el momento. La jefa de limpieza se paró en el otro extremo del salón, con el rostro cubierto de horror puro, mientras miraba el desorden de almohadas y mantas. Aileen, ¿qué has hecho? Estos son cojines hechos a medida. Esos libros son primeras ediciones, siseó, marchando hacia el fuerte. Aileen salió rápidamente de la estructura, su expresión cambiando inmediatamente de juguetona a deferente. Lucas, sintiendo el cambio en el ambiente, se retiró a las sombras del fuerte, su risa silenciada. «Me disculpo, señora Romero», dijo Aileen, su voz baja. «Lucas estaba... Solo estábamos jugando. Iba a guardar todo». «¿Jugando? Usted está aquí para trabajar, no para construir nidos con los muebles», espetó la señora Romero. «Esto es una grave violación de sus deberes. Desmantele este desastre de inmediato y escribiré un informe formal». «Eso no será necesario, Elena». Adrián salió del umbral, su voz peligrosamente tranquila. La señora Romero se congeló, con la espalda rígida. «Señor Vidal», tartamudeó, «solo estaba manteniendo los estándares de la casa. Los estándares han cambiado», dijo Adrián, caminando hacia el fuerte. Se arrodilló y se asomó. «Lucas, ¿hay sitio para uno más ahí dentro?» Lucas miró a su padre, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Después de un momento, dio un pequeño asentimiento casi imperceptible. Adrián miró a la señora Romero, que estaba atónita. «Como puede ver, señora Romero, estamos en medio de un proyecto de ingeniería estructural importante. La asistencia de Aileen ha sido invaluable». Luego se giró hacia Aileen, que lo miraba con total desconcierto. «Aileen, cuando termines aquí, asegúrate de que el fuerte cumpla con los códigos de seguridad. No querríamos que colapsara durante un asedio». Le dio un guiño diminuto, casi imperceptible, antes de gatear dentro del fuerte de almohadas él mismo. La señora Romero se quedó allí, con la boca ligeramente abierta, durante 10 segundos antes de girarse y marcharse, completamente frustrada. Dentro del fuerte, el aire era cálido y olía a almohadas y libros viejos. Adrián se sentó con las piernas cruzadas, sintiéndose ridículamente fuera de lugar con su ropa de entrenamiento cara. Lucas lo estaba mirando, una mezcla de curiosidad y cautela en sus ojos. Adrián no sabía qué hacer, qué decir. Había olvidado cómo jugar.
Aileen, sintiendo la incomodidad, le ofreció silenciosamente una de sus creaciones de origami, un pequeño pájaro de papel. El pájaro azul de la felicidad, susurró, su voz apenas audible. Adrián tomó el pájaro de papel, sus grandes dedos sintiéndose torpes mientras sostenía el delicado objeto. Miró a su hijo, luego a Aileen, y por primera vez en un año, sintió un destello de algo que había creído perdido para siempre. Esperanza. A la mañana siguiente, Javier entró en la oficina de Adrián con los resultados de la verificación de antecedentes. Bueno, señor, el informe de Aileen es sorprendentemente poco notable, dijo Javier, colocando un archivo delgado sobre el escritorio. Adrián lo abrió con entusiasmo. ¿Qué quieres decir con poco notable? Quiero decir, ella es exactamente quien dice ser. Aileen Méndez, 28 años, sin antecedentes penales. Su historial laboral consiste en una serie de trabajos de limpieza y camarera. No figura educación universitaria. Sus padres fallecieron. No se conoce familia. Vive en un apartamento pequeño en un barrio modesto. Financieramente, es estable, pero apenas. Javier hizo una pausa. Es solo una mujer normal y trabajadora, señor. No hay secretos ocultos. Adrián se quedó mirando el archivo, con un profundo ceño fruncido. No tenía sentido. Su expediente era un retrato de una vida ordinaria. Sin embargo, su efecto en Lucas era extraordinario. Su sabiduría tranquila, su comprensión intuitiva del duelo, la forma en que podía construir un puente hacia el mundo silencioso de su hijo. Nada de eso se reflejaba en este simple informe de una página. «Falta algo», murmuró Adrián, cerrando el archivo. «Sigue investigando, Javier, discretamente. Quiero saber dónde aprendió a hacer origami. Quiero saber de dónde sacó ese libro sobre pájaros. Quiero saber quién es cuando no está aquí». Esa noche, Adrián estaba trabajando hasta tarde cuando pasó por la biblioteca de camino a la cocina. Una luz suave estaba encendida dentro. Miró y vio a Aileen. No estaba limpiando. Estaba sentada en la gran mesa de roble. Una libreta de bocetos y un juego de lápices de carbón extendidos ante ella. Estaba completamente absorta, su mano moviéndose por la página con una velocidad y precisión que era hipnotizante. La curiosidad se apoderó de él. Entró en la habitación en silencio, sin querer asustarla. «No sabía que eras artista», dijo en voz baja. Aileen saltó, levantando la cabeza. Un ligero rubor subió a sus mejillas mientras cerraba rápidamente la libreta. «Lo siento, señor. Solo estaba tomando un breve descanso». «No, está bien», dijo él, señalando el libro. «¿Puedo verlo?» Ella dudó por un largo momento. Luego empujó lentamente la libreta por la mesa. Adrián la abrió. Había esperado ver bocetos de flores, retratos o paisajes. Lo que vio lo dejó sin palabras. Las páginas estaban llenas de intrincados y asombrosamente detallados dibujos arquitectónicos. Había bocetos de puentes con arcos imposibles y elegantes, diseños de bibliotecas públicas con techos de cristal imponentes, planos de viviendas sociales sostenibles que eran a la vez prácticas y hermosas. Cada dibujo estaba hecho con la habilidad y la visión de un arquitecto maestro. «Esto es», comenzó, su voz apagándose mientras pasaba las páginas. «¿Este es tu trabajo?» «Es solo un hobby», dijo ella, su voz tranquila mientras se miraba las manos. «¿Un hobby?», repitió mirándola. «Aileen, estos son diseños de calidad profesional. ¿Dónde aprendiste a hacer esto?» Ella se encogió de hombros, un gesto evasivo familiar. «Leí muchos libros». Él sabía que ella no le estaba contando toda la historia. Una persona no aprendía a este nivel de habilidad técnica
solo con leer libros. Este era el trabajo de alguien con formación, con pasión, con un profundo talento innato. Esta era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Estos diseños, dijo, dando golpecitos a un dibujo de un centro comunitario, no solo son hermosos, son compasivos. Están diseñados para la gente. Una sonrisa triste y melancólica tocó sus labios. Los edificios deben ser para la gente, dijo en voz baja. Deben ser lugares de refugio e inspiración, no solo monumentos a la riqueza. Sus palabras eran una crítica directa, aunque involuntaria, a su propia vida, a la misma mansión en la que estaban sentados. Él la miró, a la tranquila empleada de limpieza que dibujaba planos para un mundo mejor en su tiempo libre, y sintió una profunda e inquietante admiración. ¿Por qué trabajas como empleada de limpieza, Aileen?, preguntó, la pregunta directa y despojada de toda formalidad. Con un talento como este, podría ser lo que quisieras. La luz de sus ojos parpadeó y se apagó, reemplazada por una tristeza profunda y antigua. Lentamente retiró la libreta de bocetos, cerrándola como si estuviera cerrando una puerta a una parte de su alma. A veces, dijo, su voz casi un susurro, la vida que quieres y la vida que tienes son dos cosas muy diferentes, señor Vidal. Se levantó, su máscara profesional volviendo a su lugar. Si me disculpa, señor, tengo que terminar mis deberes. Se dio la vuelta y se alejó, dejándolo solo en la tranquila biblioteca con el fantasma de sus sueños rotos y el misterio cada vez más profundo de quién era ella realmente. El hall, brazo de ladrillo y cristal. La revelación en la biblioteca permaneció en la mente de Adrián durante días. Cada vez que veía a Aileen moviéndose tranquilamente por la mansión, ya no veía solo a una empleada de limpieza. Veía a una arquitecta de sueños no expresados, una mujer que cargaba con un pasado que se negaba a compartir. Su deseo de comprenderla pasó de una curiosidad profesional a algo intensamente personal. Sintió una necesidad inexplicable de descubrir la historia detrás de la tristeza de sus ojos. Sus interacciones con Lucas también adquirieron una nueva dimensión. Inspirado por los métodos silenciosos de Aileen, Adrián comenzó a cambiar su propio enfoque. En lugar de intentar forzar una conversación o una reacción, comenzó a simplemente estar presente. Se sentaba en la misma habitación que su hijo, leyendo un libro o revisando documentos, creando un espacio de compañía tranquila. Una tarde, encontró a Lucas en el suelo de la sala de juegos, alineando meticulosamente su colección de coches en miniatura. Adrián se sentó en la alfombra cerca, sin decir una palabra. Cogió unos bloques y comenzó a construir una simple torre. Durante 20 minutos, existieron en sus propios mundos separados, pero en el mismo espacio. Entonces, Lucas hizo algo inesperado. Cogió su pequeño descapotable azul, lo rodó lentamente por la alfombra y lo detuvo justo al lado de la torre que Adrián estaba construyendo. Luego miró a su padre, su expresión neutra, pero sus ojos contenían una pregunta. Era una invitación. El corazón de Adrián latió con fuerza. Cogió con cuidado uno de sus bloques y lo usó para construir una pequeña rampa que conducía al coche. Lucas lo observó. Luego empujó suavemente el coche por la rampa. Por primera vez en un año, estaban jugando juntos. Un juego silencioso y simple que se sintió más significativo que cualquier fusión multimillonaria. Adrián supo, con una certeza que se asentó profundamente en sus huesos, que este avance era obra de Aileen.
Ella le había mostrado el lenguaje que su hijo entendía. El lenguaje de la presencia tranquila, de la acción compartida, sin la presión de las palabras. Mientras tanto, el estatus elevado de Aileen en la casa no pasó desapercibido y se estaba convirtiendo en una fuente de fricción. La señora Romero, en particular, vio la creciente cercanía de Aileen con la familia como una amenaza para el orden establecido. Comenzó a vigilar a Aileen con ojo de halcón, buscando cualquier error, cualquier desliz. La plata no está pulida con el estándar requerido, decía, pasando un dedo enguantado de blanco por un candelabro que Aileen acababa de limpiar. Las cortinas del ala este están desalineadas 1/4 de pulgada. Las críticas eran mezquinas, diseñadas para socavar e intimidar. Aileen lo soportó con su habitual resistencia tranquila, sin quejarse nunca, simplemente rehaciendo las tareas según los estándares imposibles de la señora Romero. La tensión llegó a un punto crítico un jueves lluvioso. Adrián tenía que asistir a una importante gala esa noche, un evento benéfico anual para el hospital infantil de la ciudad, un evento que normalmente detestaba. Este año, sin embargo, tuvo una idea impulsiva y que rompía el protocolo. Encontró a Aileen en la biblioteca, dibujando en su libro. «Aileen», dijo, su tono informal, «necesito que me acompañes a un evento esta noche». Aileen levantó la vista, completamente atónita. «¿Señor?» «No entiendo. ¿Acompañarlo?» «Sí, como mi invitada», aclaró. «Es una gala benéfica, un evento formal. Requiero una acompañante y he decidido que serás tú». «Pero, señor Vidal, no puedo», tartamudeó, su rostro enrojeciendo. «Soy su empleada de limpieza. No tengo nada que ponerme. No sabría cómo actuar». «Usarás uno de los vestidos de Amelia», dijo él, las palabras ahogándose ligeramente en su garganta. Era la primera vez que ofrecía alguna de las pertenencias de su difunta esposa a alguien. «Y en cuanto a cómo actuar», añadió, una pequeña sonrisa tocando sus labios, «solo sé tú misma. Parece ser tu estrategia más efectiva». «¿Pero qué dirá la gente?» «Que hablen», dijo Adrián, con voz firme. «El coche estará listo a las 7». Cuando la señora Romero se enteró del arreglo, se puso furiosa. Acercó a Aileen en el pasillo, su voz un susurro furioso. «Has ido demasiado lejos», siseó. «Manipular a un hombre en duelo, usar a su hijo para avanzar tu propia posición. Es despreciable. No perteneces a su mundo, y al final de esta noche, él te verá como la criatura común y codiciosa que realmente eres». Aileen, con el rostro pálido pero los ojos firmes, simplemente respondió: «Solo estoy haciendo lo que el señor Vidal me ha pedido». A las 7 en punto. Aileen bajó la gran escalera. Llevaba un vestido de seda verde oscuro, sencillo y elegante, que había pertenecido a Amelia. Le quedaba perfecto, y contra el color profundo del vestido, su gracia tranquila parecía brillar aún más. Su pelo estaba simplemente recogido y no llevaba joyas. Se veía hermosa, pero también completamente fuera de lugar. Una flor silvestre en un invernadero de orquídeas exóticas. Adrián estaba esperando al pie de la escalera. Cuando la vio, dejó de respirar por un segundo. La visión de ella con el vestido de su difunta esposa fue una extraña, dolorosa pero hermosa colisión de su pasado y su presente. «¿Están?» comenzó. Luego se detuvo, incapaz de encontrar la palabra adecuada. «¿Lista?» Ella asintió con una pequeña y nerviosa sonrisa. La gala era un asunto deslumbrante, un mar de diamantes, vestidos de diseñador y sonrisas educadas y depredadoras. En el momento en que Adrián entró con Aileen del brazo,
Una ola de susurros recorrió la sala. ¿Quién es ella? Nunca la había visto. Es hermosa, pero tan simple. Adrián los ignoró, guiando a Aileen a través de la multitud con una mano protectora en su espalda. La presentó simplemente como mi invitada, Aileen. Vio las miradas especulativas, las cejas levantadas, pero por primera vez en su vida, no le importaron las opiniones de sus compañeros. Estaba demasiado concentrado en la mujer a su lado, en su tranquilo coraje en esta sala de tiburones. «Esto es abrumador», murmuró Aileen, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba el opulento salón de baile. «Solo quédate cerca de mí», dijo él, su voz un suave consuelo. Se les acercó un hombre al que Adrián conocía bien y le desagradaba intensamente. Marco Torres era un promotor inmobiliario despiadado, un hombre que veía a la gente como activos y pasivos, muy parecido a como el propio Adrián había sido. Torres era un rival y tenía fama de ser un depredador corporativo. «Vidal», dijo Torres, su sonrisa sin llegar a sus ojos fríos y calculadores. «Me alegro de verte. ¿Y quién es esta encantadora criatura?» Miró a Aileen de arriba abajo con una mirada de evaluación que hizo que la mandíbula de Adrián se tensara. «Ella es Aileen», dijo Adrián, su tono cortante. «Aileen», repitió Torres, tomándole la mano y sosteniéndola una fracción de segundo demasiado tiempo. «Un placer. No creo que nos hayamos conocido. ¿Eres nueva en nuestro pequeño círculo?» «Podría decirse que sí», respondió Aileen, retirando suavemente su mano. Torres se rió, un sonido sin calidez. «Bueno, estoy seguro de que te veremos mucho más». Luego volvió su atención a Adrián. «Hablando de eso, Vidal, oí que eres un importante donante para la nueva ala pediátrica del hospital. Estoy en la junta, ¿sabes?» «Estoy al tanto», dijo Adrián, su disgusto por el hombre creciendo. «Tenemos una propuesta de diseño final para la nueva ala», continuó Torres, sacando una tableta de su chaqueta. «La Junta tiene previsto aprobarla la próxima semana. Es una instalación de vanguardia, muy eficiente». Les mostró la representación digital. El edificio era un bloque frío y estéril de cristal y acero. Era funcional, moderno y completamente desprovisto de cualquier calidez o humanidad. Parecía más una sede corporativa que un lugar para niños enfermos. «Es muy angular», dijo Adrián, su tono cuidadosamente neutral. Aileen, que había estado mirando el diseño por encima del hombro de él, permaneció en silencio. Pero Adrián vio el destello de una expresión cruzar su rostro, un sutil fruncimiento de labios, una mirada de profunda decepción en sus ojos. Torres no se dio cuenta. «Es la cúspide de la arquitectura moderna», dijo con suficiencia. «Diseñado por la mejor firma del país. Será un monumento a la generosidad de nuestra ciudad». Más tarde, por la noche, mientras estaban sentados en su mesa, Adrián no podía sacar de su mente la imagen del ala del hospital. Tampoco podía olvidar la mirada en el rostro de Aileen. «¿No te gustó el diseño?», afirmó en voz baja, no como una pregunta. Aileen dudó. Luego pareció decidir que la honestidad era su única opción. «Es un edificio, señor», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero no se siente como un lugar para sanar». «Explícate», dijo él, inclinándose hacia adelante, genuinamente interesado. «Los hospitales, especialmente para niños, deben sentirse seguros», dijo, su pasión por el tema superando su nerviosismo. «Deben tener luz natural, esquinas suaves, espacios para jugar y para estar tranquilo. Deben tener jardines, color, arte. Un edificio para niños no debería ser un monumento a la generosidad. Debería ser un abrazo hecho de ladrillo y cristal». La frase era tan simple, pero tan profunda.
Era un encapsulamiento perfecto de todo lo que estaba mal con el diseño de Torres y todo lo que era tan singularmente correcto en la forma en que Aileen veía el mundo. La Junta votará la próxima semana, dijo Adrián, más para sí mismo que para ella. Torres ha estado impulsando este diseño durante meses. Se considera un trato cerrado. Aileen no dijo nada más, pero la semilla de una idea había sido plantada. Al día siguiente, Adrián estaba en su oficina cuando Javier le trajo un sobre grande y sellado que había sido entregado por un mensajero. «Esto acaba de llegarle, señor. El remitente es anónimo». Adrián lo abrió. Dentro no había ninguna carta. Solo había una sola y grande hoja de papel. Era un boceto, hecho a carbón, de un ala pediátrica de un hospital. No era un plano, era una visión. El edificio estaba diseñado alrededor de un patio central, lleno de árboles y un parque infantil. Las paredes eran curvas y fluidas, con grandes ventanas redondas que parecían ojos amigables. Había jardines en la azotea, murales coloridos y pequeños y acogedores rincones para las familias. Era un edificio que se sentía vivo, que se sentía como un santuario. Era un abrazo hecho de ladrillo y cristal. En la parte inferior de la página, con letra pequeña y elegante, estaban las palabras: «Porque todo niño merece un lugar que le ayude a sanar». No necesitaba una firma para saber quién lo había enviado. Se quedó mirando el dibujo, una obra de genio anónimo, una protesta silenciosa y poderosa contra el frío mundo corporativo que él y Torres habitaban. Cogió su teléfono y presionó el intercomunicador. «Javier, cancela mi tarde y consígueme todo lo que puedas sobre los actuales miembros de la Junta del Hospital Infantil. Quiero conocer sus historiales, sus intereses, sus debilidades y averiguar cuándo es la próxima reunión de la Junta». «Señor, ¿puedo preguntar de qué se trata?» Adrián miró el dibujo hermoso y compasivo de su escritorio. «Estoy a punto de entrar en una adquisición hostil», dijo, una sonrisa lenta y decidida extendiéndose por su rostro. Pero no por una empresa, sino por un edificio. Iba a la guerra con Marco Torres, y su arma secreta era la visión arquitectónica de su tranquila y modesta empleada de limpieza. La guerra por un sueño. Adrián Vidal, en modo de batalla, era una visión formidable. Durante los siguientes 3 días, la oficina del ático se transformó en una sala de guerra corporativa. Javier, acostumbrado a la intensidad de su jefe, se encontró trabajando a un ritmo frenético. Adrián diseccionó las vidas de los miembros de la Junta del hospital con la misma precisión despiadada que aplicaba a los informes de ganancias trimestrales. «Harrison es un sentimental», dictó Adrián, paseándose frente a una pizarra cubierta de nombres y conexiones. «Su esposa es una jardinera apasionada. Envíale una orquídea rara, la que cultivaba Amelia. Incluye una nota personal sobre el poder curativo de la naturaleza para los niños». Continuó, señalando otro nombre. «Montgomery es un pragmático. A él solo le importa el resultado final. Prepara una proyección presupuestaria revisada. Muéstrale cómo el diseño eficiente de Torres incurrirá en mayores costos de mantenimiento y energía a largo plazo, en comparación con un modelo más sostenible y centrado en el ser humano. Enmárcalo como responsabilidad fiscal». «¿Y qué pasa con la señora Alvarado?», preguntó Javier, tecleando furiosamente. «Ella es el voto indeciso, conocida por ser dura y poco sentimental». Adrián hizo una pausa, con una expresión pensativa. «El nieto de la señora Alvarado pasó 6 meses en ese mismo hospital hace 2 años. Averigua cómo fue su experiencia. Averigua qué deseaba ella que hubiera sido diferente para él». Mientras Adrián
Orquestaba su asalto estratégico. Aileen era un fantasma en el fondo, limpiando la oficina, rellenando el café y observando las maquinaciones con una mezcla de asombro y aprensión. Había enviado el dibujo por impulso, un acto silencioso de protesta. Nunca imaginó que encendería una guerra total. Se sentía como si le hubiera entregado una cerilla a un niño y él hubiera decidido quemar todo el bosque. «Señor», dijo tímidamente una noche, mientras Adrián revisaba los análisis de costo-beneficio arquitectónico. «Tal vez esto no sea una buena idea. El señor Torres es un hombre poderoso. Se está creando un enemigo poderoso». Adrián levantó la vista de sus papeles, sus ojos ardiendo con una intensidad que la sobresaltó. «Los hombres poderosos son los únicos enemigos que vale la pena tener, Aileen», dijo. «Y además, esto ya no se trata solo de un edificio. Se trata de un principio». ¿Un principio? Sí. El principio de que la compasión no es un pasivo, que la belleza no es un gasto frívolo, y que un abrazo hecho de ladrillo y cristal, dijo, citando sus propias palabras, es una mejor inversión que un monumento al ego de un hombre. Aileen se quedó en silencio por la convicción en su voz. No solo estaba luchando por su diseño, sino por la filosofía detrás de él. Estaba luchando por su visión del mundo. La noche antes de la reunión de la Junta, Adrián seguía trabajando, con una tensión palpable en el aire. Sabía que había influido en algunos miembros de la Junta, pero Torres era un maestro manipulador y lucharía sucio. Aileen entró en la oficina con una bandeja con una cena sencilla, un tazón de sopa y pan. Se había dado cuenta de que él no había comido en todo el día. «Debería comer algo, señor», dijo en voz baja. Él levantó la vista, sorprendido, como si hubiera olvidado la existencia de la comida. Señaló la silla frente a su escritorio, una invitación tácita para que se quedara. Ella se sentó y comieron en un silencio cómodo durante unos minutos. «¿Está nervioso por mañana?», preguntó ella en voz baja. «Nunca estoy nervioso», respondió él automáticamente, un reflejo de años de proyectar una confianza inquebrantable. Luego hizo una pausa y se corrigió. «Sí, lo estoy». Esta simple y honesta admisión fue más íntima que cualquier conversación que hubieran tenido. «¿Por qué?», preguntó ella. «Porque por primera vez en mucho tiempo», dijo, mirándola directamente, «estoy luchando por algo que no construí. Estoy luchando por algo en lo que creo. Mi dibujo es solo un boceto», dijo ella, mirando sus manos. «No es un plano real. Es solo un sueño en un trozo de papel. Entonces lo haremos realidad», dijo. «Mañana en la reunión, Torres presentará su plan profesional, pulido y sin alma, y yo presentaré tu sueño». Se inclinó hacia adelante, su voz baja y persuasiva. Pero sería más poderoso si el sueño fuera presentado por la soñadora misma. La cabeza de Aileen se levantó de golpe. «¿Yo? Señor?» «De ninguna manera. No puedo. Soy una empleada de limpieza. No puedo hablar delante de una junta directiva». «Me hablaste a mí», replicó él. «Me contaste sobre un abrazo hecho de ladrillo y cristal. Simplemente diles eso. No me escucharán». «Entonces haré que te escuchen», dijo él, su voz una promesa firme. «Aileen, tu visión merece una voz. Merece ser escuchada. Déjame ayudarte a encontrarla». La reunión de la Junta del hospital se llevó a cabo en una sala de juntas estéril, con paneles de madera, que olía a dinero viejo y antiséptico. Marco Torres estaba a la cabecera de la mesa, rebosante de suficiencia engreída. Acababa de terminar una presentación elegante de 20 minutos, con simulaciones de video e impresionantes proyecciones financieras. «Y así, como pueden ver», concluyó Torres, «el ala pediátrica Torres no solo será un hito de eficiencia arquitectónica,
sino un testimonio del compromiso de esta junta con un futuro fiscalmente responsable. Se sentó ante una ronda de aplausos educados, aunque poco entusiastas. «Gracias, Marco», dijo la señora Alvarado, la formidable presidenta. Una presentación muy exhaustiva. ¿Alguien más tiene algo que añadir antes de pasar a la votación? Yo sí, dijo Adrián, su voz cortando la quietud de la sala. Torres le lanzó una mirada de puro veneno. Adrián, no sabía que habías preparado una propuesta alternativa. No lo he hecho, dijo Adrián, poniéndose de pie, pero me gustaría presentar a alguien que sí lo ha hecho. Caminó hacia la puerta y la abrió. Aileen estaba allí, sosteniendo un simple portafolio. Su expresión, una mezcla de terror y resolución. Los miembros de la junta se quedaron mirando, una ola de confusión recorriendo la sala. Vieron a una mujer joven con un vestido simple y modesto, claramente no una de los suyos. «Ella es Aileen Méndez», anunció Adrián, su voz firme. Ella es una visionaria del diseño con una perspectiva única sobre la arquitectura terapéutica. Tiene una contrapropuesta para el ala pediátrica. Torres soltó una risa corta e incrédula. ¿Una visionaria del diseño? Vidal, ¿quién es esta mujer? ¿Tu nueva asistente personal? El comentario estaba lleno de insinuaciones, diseñado para avergonzar y desacreditar. «Ella es el corazón de este proyecto», respondió Adrián con frialdad, ignorando la burla. Se giró hacia Aileen y le dio un pequeño y alentador asentimiento. Con manos temblorosas, Aileen caminó hacia el frente de la sala. No usó el proyector. En su lugar, abrió su portafolio y colocó su único y gran boceto a carbón en un caballete. «Buenas tardes», comenzó, su voz apenas un susurro. «No soy arquitecta, no tengo un título. Solo soy alguien que cree que los edificios tienen sentimientos». Algunos miembros de la junta se removieron incómodos. Torres sonrió, disfrutando claramente de su inminente fracaso. «El diseño del señor Torres es eficiente», continuó Aileen, su voz ganando un poco de fuerza. «Es impresionante. Pero un hospital para niños no debería ser eficiente. Debería ser amable. No debería ser impresionante. Debería ser seguro», señaló su dibujo. «Un niño que está enfermo y asustado no necesita ángulos afilados y cristal frío. Necesita ver un árbol fuera de su ventana. Necesita un lugar para jugar donde pueda olvidar, solo por un momento, que está en un hospital. Necesita una habitación que se sienta como un abrazo». Luego miró directamente a la señora Alvarado. «Señora Alvarado, leí que a su nieto, cuando estuvo aquí, le encantaba mirar los pájaros en el viejo roble que este nuevo diseño derribaría. Este diseño», dijo, señalando su boceto, «está construido alrededor de ese árbol, porque a veces la mejor medicina no es medicina en absoluto. Es una conexión con la vida». La expresión severa de la señora Alvarado se suavizó, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Torres, viendo que estaba perdiendo terreno, decidió atacar. «Esto es absurdo», tronó. «Somos una junta directiva, no una sesión de terapia. Esta tontería emocional no es un plan arquitectónico viable. Es un garabato. ¿Dónde están los análisis de costos? ¿Los informes estructurales? ¿Los permisos de zonificación?» «Están todos aquí», dijo Adrián con calma, dando un paso adelante y colocando un grueso archivador sobre la mesa. «Mi equipo ha pasado las últimas 72 horas traduciendo el garabato de la señorita Méndez en una propuesta completamente presupuestada, estructuralmente sólida y lista para el permiso. Y resulta que un abrazo hecho de ladrillo y cristal es un 15% más barato de construir y un 20% más eficiente energéticamente que su monumento». La sala se quedó en silencio. Torres miró el archivador.
Su rostro se puso rojo. Había sido superado, no solo emocionalmente, sino en su propio terreno. Los números. ¿Todos a favor de archivar la propuesta de Torres y considerar formalmente la propuesta de Méndez?, preguntó la señora Alvarado, con voz clara y fuerte. Todas las manos en la sala se levantaron, excepto una, la de Marco Torres. Momento crucial. Adrián se arriesgó por la visión de Ailín. ¿Crees que un líder debería arriesgar tanto su reputación y capital por una cuestión de principio y compasión? ¿O debería haber priorizado el negocio, el contrato del corazón? El viaje de vuelta a la mansión fue silencioso. Ailín miraba por la ventana, con los acontecimientos de la tarde reproduciéndose en su mente. Lo había logrado. Había hablado delante de esas personas poderosas. Había defendido su sueño. Estuviste increíble, dijo Adrián, rompiendo el silencio. Tú fuiste el increíble, replicó, girándose para mirarlo. Convertiste mi boceto en un plan real. Luchaste por él. Te lo dije, dijo él, sus ojos encontrándose con los de ella en el espejo retrovisor. Creo en él. Creo en ti. Cuando llegaron a la mansión, el sol se estaba poniendo, bañando todo con un cálido resplandor dorado. Mientras subían los escalones, Adrián la detuvo, tomándole suavemente del brazo. Ailín, comenzó. Su voz más suave ahora, despojada de su habitual armadura corporativa. Sí, señor. Mi nombre es Adrián, dijo. Creo que, después de hoy, te has ganado el derecho a usarlo. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. De acuerdo, Adrián. Él le devolvió la sonrisa, una sonrisa genuina y sin reservas, que hizo que su corazón se acelerara. Y tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es? Ahora que eres oficialmente una visionaria del diseño, dijo, con un brillo juguetón en los ojos. Me preguntaba si podrías estar disponible para otro proyecto. ¿Y cuál sería ese? Este lugar, dijo, señalando la mansión, grandiosa, hermosa, pero en última instancia, fría, que los rodeaba. Es un edificio magnífico, pero me han dicho que carece de cierta calidez. Se siente más como un monumento que como un hogar. La miró, su expresión ahora seria y vulnerable. Esperaba que pudieras ayudarme a rediseñarlo. Esperaba que pudieras enseñarme a construir un abrazo hecho de ladrillo y cristal aquí mismo. Ailín miró a este hombre poderoso y complicado, que le estaba pidiendo no solo que diseñara un edificio, sino que lo ayudara a reconstruir su vida, su hogar. Miró la mansión, un símbolo de un mundo al que nunca pensó que podría pertenecer. Y por primera vez, no se sintió intimidante. Se sintió como un lienzo esperando una nueva historia. Sí, Adrián, dijo ella, su voz llena de una promesa que iba mucho más allá de la arquitectura. Creo que puedo hacer eso. El rediseño de la mansión Vidal comenzó no con arquitectos y contratistas, sino con conversaciones tranquilas. Adrián esperaba que Ailín llegara con planos y muestras de color. En cambio, llegó con una simple pregunta. Adrián, dijo una tarde, mientras estaban de pie en el centro del gran salón, cavernoso y resonante. Antes de que cambiemos una sola pared, tienes que decirme, ¿a qué se siente el hogar para ti? La pregunta lo dejó perplejo. Nunca había pensado en la mansión en términos de sentimientos. Era un activo, una declaración, un lugar de orden y función. No lo sé, admitió, las palabras sintiéndose como un profundo fracaso. De acuerdo, dijo Ailín, imperturbable. Entonces, empecemos con Lucas. ¿Qué necesita él para sentirse como en casa aquí? Esa era una pregunta que Adrián podía responder. Pensó en el fuerte de almohadas, en la risa que había escuchado por primera vez en un año. Necesita un lugar para jugar, dijo, un lugar donde esté bien equivocarse,
necesita suavidad. Y así comenzó su trabajo. El salón formal e intimidante, con sus cojines de seda y objetos de valor, fue el primero en transformarse. Aileen, con la total bendición de Adrián, comenzó a desmantelar la perfección rígida de la habitación. Enrollaron la alfombra persa antigua, revelando el cálido suelo de madera debajo. Reemplazaron los sofás rígidos y ornamentales con un sofá modular grande, profundo y cómodo en una tela suave y duradera. Aileen dibujó un plano para una estantería de suelo a techo que se construiría a lo largo de una pared. Pero no solo para libros, explicó, su lápiz volando por la página. Debe tener rincones, un pequeño asiento acolchado junto a la ventana para leer, estantes inferiores para los juguetes de Lucas, espacios para fotos familiares. La historia de un hogar debe estar en sus paredes. Adrián observaba, fascinado, cómo ella daba vida a su visión en papel. Ella no solo estaba decorando, estaba infundiendo el espacio con vida, con intención. Se encontró atraído por el proceso, ofreciendo sugerencias, compartiendo recuerdos que pensó que había olvidado. A Amelia le encantaba la luz de la mañana en esta habitación, dijo un día, señalando las ventanas orientadas al este. Entonces no debemos bloquearla con cortinas pesadas, replicó Aileen, dibujando cortinas ligeras y aireadas. Debemos invitarla a entrar. Lucas fue un observador silencioso de la transformación. Al principio, observó desde la distancia, agarrando su pequeño coche azul. Pero a medida que la habitación se volvía más acogedora, se atrevió más. Una tarde, mientras Adrián y Aileen debatían sobre los colores de la pintura, Lucas se acercó. Cogió una muestra de color de un amarillo cálido y soleado y se la entregó a su padre. Fue la primera decisión en la que participó activamente en más de un año. «Amarillo será», dijo Adrián, con la voz ahogada por la emoción. Mientras trabajaban juntos, las líneas profesionales y personales entre ellos comenzaron a difuminarse en un espacio hermoso e indefinido. Pasaban horas juntos, sus conversaciones fluyendo fácilmente desde detalles arquitectónicos hasta historias personales. Él se enteró de que ella se había mantenido durante 2 años de escuela de arquitectura, trabajando en 3 empleos antes de tener que abandonar cuando su madre adoptiva enfermó. Ella se enteró de que su padre, frío y exigente, nunca le había dicho que estaba orgulloso de él. Eran 2 personas solitarias de mundos diferentes, encontrando un terreno común en el proyecto compartido de construir un hogar. Su vínculo se forjó en pequeños momentos ordinarios. El día que pasaron armando una estantería, sus manos rozándose al alcanzar el mismo tornillo, el aire repentinamente cargado de una electricidad no expresada. La noche que pidieron pizza, la primera vez de Adrián en más de una década, y la comieron sentados en el suelo de la sala de estar, a medio terminar, riendo mientras Lucas intentaba explicar la compleja jerarquía social de sus personajes de dibujos animados favoritos. En esos momentos, Adrián sintió una felicidad tan simple y profunda que era casi dolorosa. Se estaba enamorando de Aileen. No fue una pasión repentina y dramática, fue un desarrollo lento y tranquilo, una comprensión de que la mujer que estaba reconstruyendo su casa también estaba reconstruyendo su corazón. Sabía que tenía que decírselo, pero las palabras se sentían demasiado grandes, demasiado trascendentales. ¿Cómo podía explicar que ella se había convertido en el ancla en su mundo y el de su hijo? ¿Cómo podía pedirle que se quedara, no como diseñadora o empleada de limpieza, sino como parte de su familia?
Mientras una nueva vida florecía dentro de los muros de la mansión, el mundo exterior no estaba tan tranquilo. Marco Torres no se había tomado bien su derrota. La humillación pública en la reunión de la Junta del hospital, seguida de la pérdida del lucrativo contrato, lo había convertido en un hombre empeñado en la venganza. Comenzó a investigar el pasado de Aileen, contratando a un detective privado para descubrir cualquier debilidad, cualquier secreto que pudiera usar en su contra. Estaba decidido a destruirla y, por extensión, destruir la recién descubierta felicidad de Adrián. El primer ataque fue sutil. Se envió un aviso anónimo a un columnista de chismes, insinuando una relación inapropiada entre el multimillonario Adrián Vidal y una misteriosa mujer nueva en su vida. El artículo era vago, pero la insinuación era clara. Adrián lo descartó como el ruido habitual que conllevaba su nivel de riqueza. Pero Torres solo estaba comenzando. La Junta del Hospital Infantil, ahora totalmente detrás del diseño de Aileen, había programado una ceremonia pública de inauguración de la nueva ala pediátrica. Estaba destinada a ser una celebración, un momento de triunfo para la comunidad, para Adrián y para Aileen. Ella había sido invitada como invitada de honor, la visionaria detrás del proyecto. El día de la ceremonia era brillante y soleado. Una pequeña multitud se había reunido, incluidos miembros de la Junta, donantes y los medios de comunicación. Aileen estaba nerviosa, pero mientras estaba de pie junto a Adrián, también sintió un tranquilo orgullo. Lucas también estaba allí, cogido de la mano de su padre, con un aspecto más relajado y comprometido en un entorno público que nunca. La señora Alvarado estaba en el podio, hablando sobre la nueva visión para el ala del hospital. Este proyecto es un testimonio de la idea de que la curación no es solo una ciencia, sino un arte, dijo, sonriendo cálidamente a Aileen. Y le debemos esta nueva dirección a la visión compasiva de una visión compasiva, un engaño calculado, gritó la voz de un hombre desde la parte trasera de la multitud. Todas las cabezas se giraron. Marco Torres estaba allí, con una sonrisa cruel en el rostro, una pila de papeles en la mano. Estaba flanqueado por dos reporteros que claramente había traído con él. ¿Qué significa esto, Marco?, dijo Adrián, interponiéndose protectivamente delante de Aileen. Solo estoy aquí para arrojar algo de luz sobre su visionaria, dijo Torres, con la voz llena de veneno. Sostuvo un documento para que las cámaras lo vieran. ¿Sabía la Junta que la mujer cuyo diseño han elegido, la mujer que ha traído a su casa, no es quien parece ser? Su expediente dice que no tiene familia, continuó Torres, con la voz subiendo. Pero eso es una mentira, ¿verdad, Aileen? Aileen se congeló. El color se drenó de su rostro. Adrián la miró, confundido. Permítanme presentar a la Junta al padre de Aileen, anunció Torres dramáticamente. Un hombre que ha mantenido oculto por una muy buena razón. Señaló el borde de la multitud, donde un hombre con un traje gastado estaba de pie, con un aspecto incómodo y avergonzado. Este es Arturo Méndez, declaró Torres. Un arquitecto caído en desgracia, un hombre cuya licencia fue revocada hace 10 años por negligencia profesional, fraude y por tomar atajos en un proyecto de vivienda social que resultó en un colapso estructural. Una ola de murmullos de asombro recorrió la multitud. Aileen se quedó como paralizada, con los ojos fijos en el hombre. Su padre. Así es, dijo Torres, saboreando el momento. La mujer que nos da lecciones sobre edificios seguros es la hija de un hombre que construyó trampas mortales. La mujer que dice preocuparse por la comunidad es la hija de un hombre que la defraudó. Lanzó su ataque venenoso final contra Adrián. Y usted, Vidal,
Trajo a esta mujer, a este fraude, a su casa, a su vida, a este proyecto. ¿Qué se siente saber que ha sido engañado por la hija de un estafador? Adrián miró del rostro triunfante de Torres a la expresión avergonzada del hombre que decía ser el padre de Aileen. Pero sobre todo, miró a Aileen. Estaba temblando, sus ojos llenos de un dolor tan profundo que era como mirar una herida abierta y sin curar. Él no conocía los detalles de su pasado. No sabía si las acusaciones de Torres eran ciertas. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Todo lo que importaba era la mujer parada a su lado. La mujer que había devuelto la risa a su casa. La mujer cuya tranquila fuerza había sanado a su hijo. Sin dudarlo un instante, Adrián se acercó al podio. No se dirigió a Torres. No se dirigió a los periodistas. Miró directamente a Aileen, su voz clara e inquebrantable, un escudo contra el caos. He formado parte de muchos negocios en mi vida, comenzó, su voz atrayendo la atención de toda la multitud. He construido rascacielos e imperios corporativos, pero el proyecto más importante en el que he estado involucrado es el que Aileen Méndez y yo estamos construyendo juntos. Un hogar para mi hijo, un lugar de seguridad, de sanación y de amor. Extendió la mano y tomó la de ella, su agarre firme y constante. No conozco la historia de su pasado. No conozco la historia de su padre. Pero la conozco a ella. Conozco su corazón. Conozco su integridad. Y sé que su visión para este hospital nace no del engaño, sino de una compasión que este mundo necesita desesperadamente. Se giró para enfrentarse a la multitud atónita, sus manos y las de Aileen todavía unidas. Marco Torres puede hablar del pasado, puede buscar basura y lanzar barro, pero nosotros, dijo, su voz resonando con una convicción que era absoluta. Estamos aquí para construir el futuro. Y yo, por mi parte, no se me ocurre nadie con quien prefiera construirlo. Apretó la mano de ella. La votación ya se ha hecho. La decisión ha sido tomada. Ahora, si nos disculpan, tenemos una inauguración a la que asistir. Guió a Aileen, que todavía temblaba, hasta el parche de tierra ceremonial. Le entregó una pala plateada y se puso a su lado mientras hundían sus palas en la tierra juntos, un acto desafiante de creación frente a la destrucción. La multitud, conmovida por su inquebrantable defensa, estalló en aplausos, ahogando las preguntas frenéticas de los reporteros. Torres se quedó allí, su plan arruinado, su rostro una máscara de rabia frustrada. Había intentado destruirla con su pasado, pero Adrián acababa de prometerle un futuro. Y mientras estaban juntos, con tierra en los zapatos y una mirada compartida de feroz determinación en sus ojos, ya no eran solo un multimillonario y su empleada de limpieza. Eran un equipo, una fortaleza, y la guerra estaba lejos de terminar. La redención del padre y la promesa. El viaje de regreso a la mansión fue un asunto silencioso y pesado. La adrenalina de la confrontación se había desvanecido, dejando tras de sí una vulnerabilidad cruda y dolorosa. Aileen miraba por la ventana, su reflejo una imagen pálida y fantasmal contra la ciudad que pasaba. Se sentía expuesta, sus muros cuidadosamente construidos destrozados por la revelación pública de un pasado del que había pasado una década tratando de huir. Adrián conducía, con las manos apretadas en el volante. La miró, viendo el temblor en sus manos, la mirada profunda y vacía en sus ojos. La había defendido por instinto.
su corazón anulando todos los impulsos lógicos y cautelosos. Pero ahora, en la quietud del coche, las preguntas comenzaron a surgir. ¿Quién era Arturo Méndez? ¿Y qué había hecho que había dejado cicatrices tan profundas en su hija? Cuando llegaron a la mansión, Aileen se dirigió a la gran escalera como si estuviera en piloto automático. «Creo que iré a mi habitación», dijo, su voz frágil. «Aileen, espera», dijo Adrián, su voz suave pero firme. «Tenemos que hablar». Ella se detuvo, todavía de espaldas a él. «No hay nada de qué hablar. ¿Escuchaste lo que dijo?» «Todo es cierto. Escuché lo que dijo Torres», corrigió él. «Ahora quiero escucharlo de ti». Finalmente se giró para mirarlo, y él vio la profundidad total de su desesperación. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. «¿Para qué?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Para que puedas confirmar que te has alineado con la hija de un fraude? ¿Para que puedas tener todos los hechos antes de decidir que soy una carga?» La acusación, nacida de toda una vida de desilusiones, lo golpeó con fuerza física. Caminó hacia ella, deteniéndose a solo unos metros. «No», dijo, su voz baja y sincera, «para que pueda entender el peso que has estado cargando todo este tiempo, para que pueda ayudarte a llevarlo». Esa simple oferta de solidaridad hizo lo que el ataque público de Torres no pudo. La hizo desmoronarse por completo. Un sollozo escapó de ella, un sonido crudo y desigual de años de dolor reprimido. Se hundió en el escalón inferior de la escalera, cubriéndose la cara con las manos. Adrián se sentó a su lado, sin tocarla, pero su presencia era un ancla firme y reconfortante en su tormenta de dolor. Esperó. Después de mucho tiempo, su sollozo se convirtió en respiraciones temblorosas. Se limpió los ojos con el dorso de la mano y comenzó a hablar, su voz casi un susurro, la historia cayendo en fragmentos rotos. «Mi padre era un arquitecto brillante», comenzó, con la mirada fija en un punto distante de su memoria. No era como los demás. No quería construir monumentos a la riqueza. Quería construir hogares. Solía decir que un hogar era el edificio más importante del mundo, porque es donde aprendemos a amar. Las palabras resonaron con la propia y reciente transformación de Adrián. Teníamos una pequeña firma. No éramos ricos, pero éramos felices. Me enseñó a dibujar. Pasábamos horas dibujando juntos, soñando con centros comunitarios, bibliotecas, parques, espacios hermosos y funcionales para todos. Una sonrisa débil y triste tocó sus labios. Era mi héroe, respiró temblorosamente. Luego consiguió el encargo del proyecto de Vivienda Roble. Era su proyecto más grande. Viviendas de bajos ingresos para cientos de familias. Era el sueño de su vida, pero el presupuesto era ajustado. Los promotores eran hombres como Marco Torres. Lo presionaron para que tomara atajos, para que usara materiales más baratos. Su voz se endureció. Se negó. Luchó contra ellos, pero eran poderosos. Fueron a sus espaldas, sobornaron a los inspectores, cambiaron los materiales sin su aprobación final. Cuando una sección del edificio se derrumbó durante la construcción, lo culparon. Fabricaron pruebas. Dijeron que él era el que había cometido el fraude para embolsarse la diferencia. Lo destruyeron. Le revocaron la licencia. Su nombre quedó arruinado. Perdimos todo, pero la peor parte no fue el dinero. Fue la vergüenza. No podía soportar la idea de que la gente creyera que él pondría en peligro a las familias. El hombre que creía que los hogares eran sagrados, fue acusado de construir una trampa mortal. Finalmente miró a Adrián,
con los ojos oscuros por el recuerdo. Se rindió. Empezó a beber. Perdió las ganas de luchar, de diseñar, de vivir. Se fue de casa. Simplemente desapareció. No lo he visto desde que tenía 18 años. ¿Y el hombre de la ceremonia de hoy? Preguntó Adrián con suavidad. Ese era él, susurró. Más viejo, roto, pero era él, Adrián. Finalmente entendió. Aileen no estaba escondiendo a un padre criminal. Estaba de luto por el héroe que alguna vez fue. Estaba cargando con el peso no de su culpa, sino de su trágica e injusta caída. Aileen, dijo, con la voz ahogada por una emoción que no podía nombrar. Nada de eso fue tu culpa. No importa, dijo ella, con una resignación cansada de por vida en su voz. Es mi historia. Es la basura que Torres usará para destruir el proyecto del hospital. Usará a mi padre para demostrar que no soy digna de confianza. La Junta se verá obligada a retirarse de mí, de ti. No, dijo Adrián, su convicción absoluta. No lo harán. Se puso de pie y le tendió la mano. Ven conmigo. La condujo a su oficina y la sentó en la silla frente a su escritorio. Luego, fue a su caja fuerte y sacó un archivo grueso. Era su cartera financiera personal. Lo colocó sobre el escritorio frente a ella. ¿Qué es esto?, preguntó ella, confundida. Esto es todo, dijo. Mis activos, mis inversiones, mis participaciones, mi patrimonio neto completo. Abrió el archivo. Quiero que veas esto, no para impresionarte, sino para que entiendas la decisión que estoy a punto de tomar. Luego cogió el teléfono. Javier, pon a nuestro equipo legal en la línea, ahora, y encuentra a Marco Torres. No me importa dónde esté. Dile que quiero una reunión. Esta noche. La reunión se celebró en la misma sala de juntas estéril, donde Aileen había conquistado a la Junta. Torres llegó con sus abogados, con una mirada engreída y triunfante en su rostro. Creía que tenía a Adrián acorralado. Vidal, dijo Torres, recostándose en su silla. Supongo que has entrado en razón, listo para discutir tu retirada del proyecto del hospital para proteger a la Junta del escándalo de tu cuestionable nueva socia. Adrián se sentó a la cabecera de la mesa, con Aileen en silencio a su lado. No parecía enojado, parecía tranquilo, concentrado y más peligroso de lo que Torres lo había visto nunca. En realidad, Marco, estoy aquí para discutir un tipo diferente de retirada, dijo Adrián, con la voz fría. Hizo un gesto a su abogado, quien deslizó un documento sobre la mesa. Esta es una oferta formal para comprar la totalidad de tu participación en la empresa de desarrollo Torres. Torres se quedó mirando el papel y luego se echó a reír. ¿Comprarme? Vidal, no tienes ese tipo de capital líquido, no sin vender la mitad de tus activos y provocar un pánico en el mercado. Mi compañía está valorada en más de 2.000 millones de euros. Soy consciente de la valoración, dijo Adrián. Por eso mi oferta es de 3.000 millones de euros. La sala se quedó en silencio. Los abogados de Torres intercambiaron miradas de asombro. La propia expresión de suficiencia de Torres flaqueó. ¿3.000 millones de euros? Estás fanfarroneando. ¿Lo estoy? Adrián deslizó otro conjunto de documentos sobre la mesa. Estos son los acuerdos firmados de la venta de mis intereses mayoritarios en Vidal Aeronáutica y Vidal Envío Global. Los fondos ya han sido liberados. La oferta es real y está sobre la mesa durante los próximos 10 minutos. Torres se quedó sin palabras. Adrián estaba vendiendo pedazos de su imperio, arriesgando la estabilidad de su propia compañía. ¿Solo por esto? No tenía sentido. ¿Por qué?, tartamudeó Torres. ¿Por qué harías esto? Adrián se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en su rival. Porque cometiste un error crítico en tus cálculos, Marco.
Pensaste que su pasado era su debilidad. Te equivocaste. Es su mayor fortaleza. Es la fuente de su compasión, su integridad, su visión, señaló a Aileen. Intentaste usar su historia para destruir un edificio. Yo estoy usando mi fortuna para asegurar que su historia sea la que se construya. Se puso de pie, su presencia dominando la sala. Y hay más. Como nuevo accionista mayoritario de lo que antes era Desarrollo Torres, mi primer acto será establecer una fundación benéfica. La Fundación Arturo Méndez para la Arquitectura Ética. Estará dedicada a financiar proyectos como los que soñó tu padre, Aileen, y será gestionada por ti. Aileen se quedó mirándolo, con lágrimas corriendo por su rostro. Esto no era solo un movimiento de negocios, era un acto de profunda redención. Él no solo estaba limpiando su nombre, estaba restaurando el de su padre. «Estás loco», susurró Torres, mirando la oferta sobre la mesa, la magnitud irracional de la misma. «No», dijo Adrián, mirando a Aileen con un amor tan claro y poderoso que llenó toda la habitación. «Por primera vez en mi vida, estoy completamente cuerdo». Se giró hacia Torres. «Tienes 5 minutos para aceptar la oferta. Si no lo haces, usaré estos mismos fondos para desmantelar sistemáticamente tu compañía desde fuera. Te superaré en cada proyecto, robaré a tus mejores talentos y te llevaré a la bancarrota en 6 meses. Tú eliges. No fue una elección. Fue un jaque mate». Torres, derrotado y completamente roto, firmó los papeles. Mientras salían de la sala de juntas, dejando atrás a un Marco Torres arruinado, Aileen no podía encontrar su voz. Adrián acababa de sacrificar una parte significativa de su propio imperio, no por beneficio, no por poder, sino por ella, por el honor de su familia. «Adrián», dijo finalmente, mientras estaban en el pasillo vacío. «¿Por qué? No tenías que hacer eso». Él se giró hacia ella, su expresión suave y sin reservas. «Sí, tenía que hacerlo», dijo, «porque mi padre me enseñó que el valor de un hombre se mide por el tamaño de su imperio. Pero tu padre te enseñó que el valor de un hombre se mide por el amor que construye». Le tomó la mano, su toque suave, y finalmente he decidido qué hombre quiero ser. La miró, con el corazón en los ojos. «Te amo, Aileen, y quiero construir un hogar contigo, uno de verdad. Aquí», dijo, tocándose el pecho, «y con Lucas, si me aceptas». Ella miró a este hombre que acababa de mover montañas por ella, que había visto su pasado roto y había elegido no solo aceptarlo, sino sanarlo. Y en ese momento, supo su respuesta con absoluta certeza. «Sí», susurró, con la voz llena de todo el amor que había reprimido durante tanto tiempo. «Sí, Adrián, vámonos a casa». El abrazo final. Los meses que siguieron fueron un torbellino de cambios profundos y hermosos. La noticia de la adquisición hostil convertida en cruzada filantrópica de Adrián Vidal causó conmoción entre la élite de la ciudad. Marco Torres, despojado de su compañía y su poder, se desvaneció en la oscuridad. Una historia de advertencia de un hombre que subestimó el poder de la integridad de una mujer tranquila. Todavía la empresa de desarrollo Torres fue rebautizada como Grupo Égida, un nombre que Aileen eligió, que significa escudo o protección, para simbolizar su nueva misión. Pero la verdadera transformación estaba ocurriendo dentro de los muros de la mansión Vidal. Con Aileen ahora al mando de su rediseño, la casa comenzó a desprenderse de su piel fría de museo y a cultivar un corazón cálido y palpitante. El Gran Salón, antes un espacio para el entretenimiento formal,
se convirtió en una verdadera sala familiar. El sofá modular estaba constantemente lleno de juguetes de Lucas, y las estanterías que Aileen había diseñado se llenaron no solo de primeras ediciones, sino de libros infantiles, álbumes de fotos familiares y la creciente colección de textos arquitectónicos de Aileen. Aileen, como directora de la nueva fundación Arturo Méndez, tenía un nuevo propósito. Pasaba sus días revisando propuestas para proyectos comunitarios, reuniéndose con arquitectos jóvenes e idealistas y devolviendo la vida al legado que su padre había dejado atrás. Adrián, observándola, vio una nueva luz en sus ojos. La tristeza profunda seguía allí, una sombra del pasado, pero ahora